Hoy seguimos con Sanidad Interior 3A. Sanidad Interior, bloqueos, votos internos. Primera parte, 1 Pedro 5:10, en la Nueva Versión Internacional dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Hay puntos de enseñanza a considerar con este tema. La meta a largo plazo de Dios es traer restauración, fortaleza y establecimiento en nuestras vidas. Por lo tanto, alejarse de las sombras, las cosas que nos atan y constriñen, no es fácil, pero la Escritura nos dice que la libertad es posible. O sea, eso está a la mano, eso está accesible, aunque no sea fácil. Muchas personas se resisten a salir de las sombras hacia la luz de la libertad en Cristo, porque la luz puede traer dolor, una dura dosis de realidad. Es posible ser prisioneros cotidianos que se contentan con vivir atrapados en las sombras de su dolor en lugar de buscar la sanidad interior. Entonces, Pablo nos indica en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Cuídense, ojo, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue las tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Colosenses 2:20-23. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo se someten a los preceptos tales como: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refiere a cosas que van a desaparecer con el uso. Versículo 23. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Tenemos que creer que Jesús nos encontrará fuera de la cueva, fuera de la prisión. Los cristianos a menudo eligen permanecer viviendo en la esclavitud de sus prisiones. ¿Qué tipo de prisiones estamos hablando? Falta de perdón, guardando rencor, amargura, miedo inclusive al éxito, culpa, vergüenza, venganza, rechazo, condena, enojo, odio a sí mismo inclusive. Es duro esto. Son muchas cuevas que podemos nombrar. Cuando la gente viene a Jesús, Dios quiere que entremos en plena luz de su glorioso Hijo, para que todas las sombras huyan, para que seamos libres, para que seamos sanos. Mucha gente busca la sanidad interior solo para revertir el efecto y volver a caer en viejos patrones de pecado. Vuelven otra vez con lo mismo. Esto es representativo de los prisioneros que eligen regresar a la cueva después de experimentar la luz y la verdad de Dios. O sea que estar en la luz es impactante. A veces elegimos volver a la oscuridad porque se siente familiar, seguro, o porque hay personas ahí, otras personas allí que pueden relacionarse con su dolor. No caigamos en eso. Esto es lo mismo que hizo Israel mientras era conducido por el desierto, mientras todavía clamaba para volver a Egipto. Fueron sacados de la esclavitud y estaban clamando volver. Esto suena irónico, pero esto sucede en nuestras vidas. No volvamos atrás, no escojamos volver. Luego viene la segunda parte, que se le llama profecía autocumplida. Hay puntos de enseñanza relacionados a esto, y básicamente es que en sanidad interior no se usa frases positivas para que sucedan. Las profecías autocumplidas casi nunca tienen una connotación positiva de por sí. Son cuando la gente espera un mal resultado y lo consigue. No es tanto que sus palabras causen el resultado, sino más bien que sus expectativas internas modelan sutilmente el comportamiento de la persona que causa el fracaso mismo que fue profetizado. La raíz es la expectativa negativa.
El fruto son las palabras que hablan. Las palabras en sí mismas no provocan el cambio. El poder del alma provoca el cambio. Algo pasa en nuestra alma. Por eso cuando vemos un alma enferma, las acciones son negativas y se viven cosas negativas. Es importante recordar esto cuando se ministra a personas que han practicado la declaración de palabra de fe o del tipo de confesión positiva. Esto es importante recordarlo. Ahora bien, apuntar como un punto de repaso. Voluntad. Repetidas veces cae en un mismo error, voluntad corrompida. Emociones. Emociones distorsionadas, no sanas. Mente. Mente del pasado o memoria actual o memoria futura. El poder de las palabras es más lo que pasa en el corazón que influye en la mente. Proceso mental. Y lo que pasa en la mente va en una dirección equivocada y me lleva a ejercitar mi voluntad y a dirigirme hacia una dirección de vida, hacia una dirección incorrecta, porque mi voluntad se influye por la emoción y por la mente. Lo que abunda en el corazón, así habla la boca. Por ende, lo que digo es lo que pasa dentro de mí y por ende llega a suceder porque mi mente y mi voluntad me llevan hacia lo que hay en mi corazón. Sería más el poder del alma y no de las palabras como tal. Proverbios 23:6. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento, y este versículo hay que poner atención, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Por lo tanto, no es el fruto, es la raíz. Lucas 6, capítulo 6, versículo 45, se lo leo en la Nueva Versión Internacional. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de la abundancia en el corazón, habla la boca. Mateo 15, 18 al 19. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los fracasos, los falsos testimonios, y las calumnias. A veces somos entrenados en decir cosas positivas, pero nos olvidamos que el corazón es el causante de lo negativo y pretendemos que todo sea positivo solo por las palabras cuando el corazón está enfermo. Y ocupamos sanidad interior más bien, no solo frases de palabras positivas, y de hecho no se trata de frases positivas. Por lo tanto, las expectativas internas son lo que le dan forma al comportamiento del ser humano. Lo que pasa en el alma es lo que hace que el comportamiento cambie. La condición del alma es lo que se refleja en el comportamiento. Por eso en sanidad interior es estar en la esfera o en el campo del alma. Por eso se habla de profecía autocumplida, en el sentido negativo. Porque lo que temía le sucedió. Debido a que sus expectativas negativas internas le llevaron a tomar una decisión o una serie de decisiones que lo llevaron o la llevaron a ese lugar que tanto le aterraba. Así es como funciona esto. Esta palabra profecía no es referida al don de profecía, por supuesto, ni del mundo de brujería con el control. Es un tema del alma, eso es aparte, que influye en la mente y la voluntad. Mente, voluntad, emociones. Job 3:23. ¿Por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Antes que el pan me llegan los suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Eso lo encontramos en el libro de Job, versículo 26. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Job 42, 5, 6. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y en ceniza. Los votos internos son intentos del alma, basados en el poder de la mente y pensamiento caído, así como las emociones dañadas, para evitar repetir comportamientos que rechazamos
o nos desagradan en los demás, o para evitar situaciones que odiamos, o inclusive situaciones que tememos. Los votos internos se reflejan comúnmente en declaraciones como, por ejemplo, nunca volveré a hablar en público, fue humillante. Nunca me volveré como un borracho como mi papá. Nunca seré como mi mamá. Nunca seré como mi papá. Esas son profecías negativas. Ojo, si estamos orando por alguien y nos dice de manera consciente o inconsciente que no desea ser como alguien, ya sea su papá, su mamá, su jefe, su cónyuge o su excónyuge, incluso el no querer ir a ciertos lugares o hacer ciertas cosas, esto se convierte en bases para votos internos. Y de nuevo, nadie está exento de esto. Yo he tenido que recibir ministración de estas cosas. Un voto interno dicho puede convertirse en una mentalidad, o incluso es posible que un voto interno nunca se dijo, pero al ser algo activo del alma, se convierte en una mentalidad o forma de pensar. O estos votos tratan de romper patrones familiares de comportamiento, pero fracasan. No se pronuncian todos los votos internos. Pueden ser mentalidades y permanecer activas. La carne da a luz a la carne. El resultado de una mirada interior nunca producirá el fruto del espíritu. Los votos internos pueden ser una forma de tratar de romper patrones familiares o de corregir nuestro comportamiento con nuestras propias fuerzas sin nada de éxito. Por lo tanto, cuando caemos en esta práctica, nos lleva a fatigarnos, a no confiar verdaderamente en el Señor y a ejercitar, únicamente nuestra voluntad. Recordemos el triángulo que hemos estudiado, sin esperar nada de Dios realmente. Mente, emociones, voluntad, dependiendo de nosotros mismos. Gálatas 6:8, en Reina Valera 60 se los leo, porque el que siembra para la carne, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8, nueva versión internacional. En esta versión dice, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Carne es la naturaleza caída de la humanidad. Según Pablo, el alma tratando de conseguir resultados espirituales. Pero carne produce lo carnal. Y lo espiritual produce lo espiritual. Por eso es que esto es una profecía autocumplida, porque es la carne que lo empieza a generar. Por esta razón, si usamos un voto interno que viene del dolor o mala experiencia y actuamos con base a ello, por esta razón se vuelve una carga y genera un fruto de la carne, no un fruto del Espíritu, porque el del Espíritu es inspirado por el Espíritu Santo y con su poder. Si nos dejamos llevar por lo que el Espíritu Santo dice, y eso hablamos y eso hacemos, y pues nuestra vida va a ir dirigida en esa dirección con fruto del Espíritu. El juicio de la raíz amarga nos ata al patrón y el voto. Sin darse cuenta, pone toda la carga de la transformación sobre uno mismo en lugar de sobre el Señor. Por lo tanto, los votos internos, todo esto impide que quien hizo el voto pueda recibir la gracia, o sea, la ayuda de Dios, necesaria para superar el comportamiento. Entonces se empieza a hacerse frente tan fuerte las propias fuerzas que empieza a ser un obstáculo, muchas veces para la intervención de Dios, lo que llamaríamos un bloqueo. Por lo tanto, en el siguiente video viene la parte 2 de esta sección.